No fue el adiós, fue el silencio entre dos mundos. Y el alma aún escucha. Lo dijeron a puerta cerrada, sin intención de sonar duros, pero sus palabras quedaron para siempre en su mente. Él se quitó la vida, y con esas palabras no solo se perdió una vida, un hijo, un hermano, un padre, sino que también pareció desaparecer la esperanza. Nadie se atrevía a preguntar en voz alta lo que todos temían. ¿A dónde van realmente las almas que se quitan la vida? Hace años, conocí a una mujer llamada Rose. Su hijo adolescente había muerto por suicidio. Sosteniendo su Biblia con fuerza en una mano y su peso de culpa en la otra, susurró: «Sé que lo que hizo estuvo mal, pero ¿mi bebé está con Jesús?». No estaba buscando excusas. Estaba buscando luz en una oscuridad que muchos le dijeron que era absoluta, que el suicidio era un pecado imperdonable, un acto final que condenaba a su hijo para siempre. Pero en el fondo no podía aceptarlo. «Dios es misericordia, ¿no es así?», preguntó, con la voz casi en un susurro. «Entonces, ¿por qué siento que la misericordia termina aquí?». Quizás tú te hayas hecho la misma pregunta. Quizás no por alguien más, sino por ti mismo. En un momento cuando el dolor se volvió insoportable y tu corazón se preguntó si el abrazo de Dios podría alcanzar a alguien que sentía que no podía aguantar más. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, habló sobre el viaje del alma después de la muerte, recordándonos que la misericordia divina es inmensa y no está limitada por el juicio humano. Hoy vamos a explorar esta pregunta sin vergüenza, sin respuestas simples, pero con la verdad honesta de la Escritura y el corazón compasivo de Jesús. Enfrentaremos verdades difíciles con amabilidad, porque esta conversación no es para condenar, sino para hablar de gracia y hasta dónde puede llegar esa gracia. Si alguna vez perdiste a alguien, temiste por alguien o cargaste con este peso en silencio, este mensaje es para ti. Esta pregunta ronda muchas almas, se susurra en diarios, se llora en almohadas y se lleva en el silencio del corazón, pesado como una piedra. Se quitaron la vida. Entonces, ¿dónde están ahora? El silencio que sigue suele ser abrumador. Recuerdo que estuve con un padre que había perdido a su hijo adulto. Su voz se quebró al preguntar. Sé que él estaba sufriendo, luchaba, pero amaba a Jesús. ¿Es ese último momento lo que lo define completamente? Su dolor era crudo, no ira, sino una esperanza sagrada de que la misericordia de Dios es más grande que una sola tragedia. Aquí es donde muchos vivimos, atrapados entre mensajes duros que hemos escuchado y oraciones secretas que susurramos. Frases como, «el suicidio es imperdonable» o «si haces eso, vas directo al infierno», se repiten tanto que parecen verdades absolutas. Pero por dentro duele otra pregunta. ¿No es Dios más misericordioso que eso? Déjame decir esto claramente. Dudar no está mal. Hacer preguntas difíciles no significa que te falte fe. Esperar una respuesta más amable no te hace menos espiritual. La Biblia habla de este tema, pero su mensaje suele ser más amoroso y claro que las ideas aterradoras que muchos creen. Vamos a explorar estas verdades juntos, no para cambiar lo que dice la Escritura, sino para dejar que la compasión nos ayude a entenderla mejor. Cuando la fe se encuentra con el dolor, nuestro papel no es dar respuestas fáciles, sino caminar con cuidado junto al Dios que llora con los quebrantados. Entonces, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el suicidio? Acerquémonos a esto con humildad y honestidad. Sorprendentemente, la Biblia nunca dice explícitamente que el suicidio condene el alma al infierno. Ni una sola vez, ni directamente, ni de pasada. Eso puede aliviar o generar más preguntas. La Biblia enseña claramente que la vida es sagrada. Quitar cualquier vida, incluida la propia, quiebra el corazón de Dios porque acorta la vida que Él creó con tanto amor. El suicidio es pecado, sí, pero la Biblia no dice que este pecado anule la salvación ni que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Hay algunas historias en la Escritura donde ocurre suicidio. El rey Saúl, que cayó sobre su espada tras recibir una herida en batalla. Judas, consumido por la culpa después de traicionar a Jesús. Y Ahitofel, un consejero que se quitó la vida tras ser ignorado.
Cada historia es trágica. Pero fíjate, aunque describen esas muertes, la Biblia no condena a estas almas a un castigo eterno. Ese silencio podría ser más importante de lo que pensamos. Podría ser una invitación silenciosa a confiar en un Dios cuya misericordia sobrepasa todo entendimiento humano. Una misericordia que se extiende incluso a través de los valles más oscuros de la desesperación. Quizás ese silencio en las Escrituras es la forma que Dios tiene de recordarnos que Él ve mucho más profundo de lo que nosotros podemos. No nos toca juzgar lo que solo Dios conoce y entiende a fondo. Una vez conocí a una mujer llamada Ruth, cuya hermana se quitó la vida después de años luchando contra la depresión. Ruth me contó que pasó mucho tiempo esperando a que alguien dijera que su hermana estaba perdida para siempre, pero nadie lo hizo. Y en ese espacio de silencio, en esa pausa sin un juicio duro, Ruth encontró espacio para volver a tener esperanza. No necesitaba garantías, necesitaba espacio para la gracia, una gracia que la Biblia, sorprendente y hermosa, extiende a todos. La verdad es esta: la Biblia no evade el dolor, pero tampoco se precipita a condenar. Cuando Dios parece estar en silencio, puede ser porque todavía está ofreciendo misericordia, incluso cuando no podemos verla con claridad. Eso nos lleva a una pregunta que ha marcado siglos de teología y millones de corazones. La pregunta sobre si el suicidio es el pecado imperdonable. Durante muchos años, la gente ha susurrado esta idea con miedo, a veces con una sensación de que es definitivo. En funerales, en conversaciones en voz baja, esta creencia ha pesado mucho sobre la fe de las personas, sobre quienes quedaron atrás y también sobre quienes luchan con sus propios temores. Pero seamos honestos, ¿es eso lo que realmente enseña la Biblia? La respuesta compasiva es no. La Biblia menciona un pecado imperdonable, pero no es el suicidio. En Mateo 12:31, Jesús dice: todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Qué es exactamente eso? No es un momento de debilidad, ni un acto nacido del dolor profundo. Es el rechazo constante y voluntario de la obra y la verdad de Dios. Un corazón tan endurecido que rechaza al Espíritu de Dios aun cuando conoce la verdad. Eso es muy distinto a alguien que se ahoga en la desesperación, perdido en la oscuridad, y toma una decisión trágica que no puede revertir. Recuerdo haber conocido a un pastor cuyo hermano murió por suicidio. Con lágrimas en los ojos dijo: si Dios solo salva a las personas perfectas, yo no sería pastor. Creo que mi hermano conocía a Jesús. Simplemente olvidó cuánto lo amaba Jesús en ese momento más oscuro. Muchas veces, el suicidio no es señal de rebeldía. Es la expresión devastadora de la desesperación, no orgullo, sino dolor. Y Jesús, que conoció el sufrimiento íntimamente, como nos dice Isaías 53:3, entiende esa diferencia. La lección aquí es esta: el suicidio nunca es la voluntad de Dios, pero no está fuera de su misericordia. Si nuestra salvación dependiera de lo último que hicimos antes de morir, ninguno de nosotros estaría seguro. Pero la salvación está basada en lo que Cristo hizo, no en nuestros momentos finales. Entonces, si el suicidio no es el pecado imperdonable, ¿cómo responde Dios a la desesperación? Mucho antes de que la Biblia hable del suicidio directamente, aborda una lucha mucho más común: la desesperación, la sensación de estar derrotado, aplastado por el dolor y querer que todo se detenga. No porque se odie la vida, sino porque la esperanza parece haberse ido. Aquí algo que pocos notan: la Biblia está llena de personas que lucharon con ese mismo dolor. En 1 Reyes 19, el mismo profeta Elías, que llamó fuego del cielo, se sienta bajo un árbol y dice: ya tuve suficiente, Señor, quítame la vida. No estaba gritando para llamar la atención, estaba agotado, asustado y completamente solo. Pero, ¿qué hizo Dios? No lo regañó ni lo avergonzó. En lugar de eso, envió un ángel para cuidarlo, darle descanso y comida, recordarle que su historia no había terminado. Elías no fue el único que sufrió así. Job maldijo el día en que nació. Jonás le pidió a Dios que terminara con su vida. David escribió salmos llenos de tristeza como: ¿por qué estás abatida, alma mía? Jeremías, el profeta llorón, dijo una vez: maldito sea el día en que nací. Estas no eran personas sin fe,
Eran almas fieles pasando por las noches más oscuras, y Dios nunca las abandonó. Una vez hablé con una mujer que perdió a su esposo y a su hijo en un año. Ella me dijo, no quería morir, pero tampoco quería despertar. Una mañana, al abrir la Biblia, sus ojos cayeron sobre Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. No sintió que estaba curada ese día, pero sí que la sostenían. Y a veces, ahí comienza la sanación. Dios nunca tiene miedo de tu dolor. No se aleja de tus peores momentos. En cambio, se acerca, se sienta contigo en el polvo, alimenta al profeta agotado bajo el árbol, llora en la tumba de Lázaro. Tu quebranto no es un fracaso, es una invitación a empezar de nuevo. Pero ¿qué pasa con la realidad complicada de las enfermedades mentales? Esa desesperación que no es solo emocional, sino profunda en el cerebro. Tratemos esto con cuidado y honestidad. Por mucho tiempo, muchas iglesias trataron las enfermedades mentales como un secreto vergonzoso. La depresión era vista como falta de fe, la ansiedad como incapacidad de confiar en Dios y los pensamientos suicidas como prueba de haber abandonado al espíritu. Pero la verdad es mucho más amable y sencilla. La enfermedad mental no es un pecado, es una condición. Hasta las personas con mucha fe pueden enfrentar luchas intensas en su mente y corazón. La Biblia quizás no nombre estas condiciones como lo hacemos hoy, pero habla poderosamente a quienes luchan con dolor mental y emocional. Mira al hombre en Marcos 5, que vivía entre tumbas, aislado y sufriendo, atormentado por fuerzas dentro de su propia mente. Hoy podríamos llamarlo PTSD, disociación o esquizofrenia. Pero Jesús no se alejó. No le dijo, recupérate primero y luego te ayudaré. Se acercó, le habló y lo liberó. Lo más tierno es lo que dijo Jesús después. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo. Marcos 5:19. Jesús no solo sanó su mente, restauró su sentido de pertenencia y propósito. Conocí a un hombre llamado Kevin, que luchaba con trastorno bipolar. Era activo en su iglesia y creyente, pero en una temporada oscura, casi se quitó la vida. Lo que más le dolía no era la enfermedad en sí, sino pensar que Dios podría estar decepcionado por tenerla. Un día leyó el Salmo 139. Tú me formaste en el vientre de mi madre, admirablemente me has hecho. Ese versículo lo hizo llorar. Era la primera vez que se dio cuenta de que no era un error. Esto es lo que debes recordar. Tus luchas no son prueba de que estás lejos de Dios. Pueden ser justo el lugar donde Él se está acercando más a ti. La enfermedad mental no te excluye de la gracia, no te priva de la esperanza del cielo, y ciertamente no borra el amor infinito que Dios tiene por ti. Ahora viene la verdad difícil. Sí, el suicidio es trágico. Sí, es pecado. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso con honestidad pero sin miedo? Hablemos de eso con ternura y sinceridad. ¿El suicidio es pecado? Sí, pero también lo es la desesperación sin esperanza. Seamos claros y amables. El suicidio termina una vida que Dios creó con cuidado. Corta una historia que Dios aún estaba escribiendo y deja heridas profundas en quienes quedan atrás. Pero lo que debemos decir con claridad es esto. El suicidio no es más grande que la gracia de Dios. No es el único pecado que lleva a la muerte. No es el único pecado que rompe el corazón de Dios. La Biblia manda en Éxodo 20:13, no matarás. Eso incluye quitarse la vida, así que sí, el suicidio rompe el deseo de Dios por la vida, igual que mentir, envidia, adicción o amargura. Pero el pecado no es solo lo que hacemos, también es cualquier momento en que decimos, Dios, no confío en ti, y la desesperación sin control hace lo mismo. Vivir sin esperanza, creer las mentiras que dicen que Dios no puede redimir tu dolor y decirte que estás más allá de ser rescatado, eso también es una forma de muerte. Y Jesús vino para salvarnos de todo eso. Una vez hablé con una mujer llamada Carla. Su hija murió por suicidio después de años de luchar contra la depresión. Entre lágrimas dijo, creo que lo que hizo estuvo mal, pero no creo que lo hiciera porque odiara a Dios. Lo hizo porque olvidó que Él todavía la amaba. Esa diferencia importa mucho.
porque Dios entiende la diferencia entre rebelión y colapso, entre levantar el puño y caer agotado. Aquí está el corazón del mensaje. El pecado es serio, pero la gracia es más grande. Nunca deberíamos decir que el suicidio está bien, pero tampoco debemos declararlo sin esperanza o sin posibilidad de sanación. Es una tragedia profunda, no una sentencia que condena para siempre. Entonces, ¿y si alguien amó de verdad a Jesús, creyó en Él con todo el corazón y aún así se quitó la vida? ¿Podría ser ese el fin de su salvación? Enfrentaremos esa pregunta después, con cuidado, honestidad y esperanza. ¿Puede un verdadero creyente suicidarse y seguir siendo salvo? Esa es una de las preguntas más difíciles que alguien puede enfrentar, especialmente cuando deja de ser teoría y se vuelve personal, cuando es alguien que amaste o alguien cerca de tu corazón. Si creyeron en Jesús pero murieron por suicidio, ¿significa eso que nunca fueron salvos? Respondamos con una verdad profundamente arraigada en la Escritura. La salvación no se decide en nuestro último momento. Está asegurada por la obra terminada de Cristo. Como Jesús dijo en Juan 10:28, «Yo les doy vida eterna, jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano». Nadie las puede arrebatar de mi mano, ni la depresión. En Juan 10:28, Jesús nos asegura, «Yo les doy vida eterna, jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano, ni la depresión, ni la desesperación, ni un último momento desgarrador». Cuando decimos que alguien está salvo por gracia mediante la fe, no hablamos de morir de la manera correcta. Decimos que si verdaderamente pertenecen a Jesús, hasta su último aliento está firmemente en sus manos. Conocí a un hombre llamado Tom, un padre y veterano que luchó con PTSD durante años. Fue un creyente fuerte, pero una noche su dolor lo venció y decidió terminar con su vida. En su funeral, su pastor dijo algo poderoso. Tom no dejó de estar salvo cuando perdió la lucha. Jesús ganó esa batalla por él hace mucho, y no lo soltó cuando Tom se rindió. Hubo lágrimas en esa sala, pero también consuelo, porque en ese momento el dolor encontró gracia y la gracia fue más fuerte. La lección es esta: nuestra salvación está segura, no por lo fuerte que nos aferremos a Dios, sino por lo fuerte que Él nos sostiene, incluso cuando perdemos el agarre. Sí, el suicidio es una tragedia desgarradora, pero para quienes creen, no los descalifica del cielo. Es un final doloroso para una vida aún amada por un Salvador fiel. Ahora, considera este misterio. ¿Puede Dios alcanzar un alma en sus últimos segundos? Esta pregunta se siente sagrada y delicada. Si alguien se quita la vida, ¿puede Dios aún encontrarse con él en ese último momento y salvarle? La verdad honesta es que no sabemos completamente qué sucede entre el alma y Dios en ese instante fugaz. Pero sí sabemos esto: la misericordia de Dios no está limitada por el tiempo. Su gracia no vence con el tic-tac del reloj. Piensa en el ladrón en la cruz, clavado junto a Jesús, culpable y muriendo. En sus últimos momentos susurró: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. Jesús no dijo: «Ya es tarde», ni «debiste escoger antes». Simplemente ofreció misericordia, justo a tiempo. Una vez escuché la historia de un joven llamado Brian que luchaba en silencio contra la depresión. Una noche intentó quitarse la vida, pero falló. En la ambulancia, casi inconsciente, gritó: «Jesús, no quiero morir, ayúdame». Sobrevivió y después compartió entre lágrimas: «Creo que Jesús me encontró en la caída. No me salvó porque lo tenía todo resuelto. Me salvó porque finalmente dije que sí». ¿Podría esa gracia alcanzar a alguien en su último momento? Absolutamente, porque ese es exactamente Jesús, el que deja a los 99 para encontrar al uno, el que susurra amor incluso en el último aliento. Esto es lo que debemos recordar. No debemos asumir salvación donde no hay fe, pero nunca debemos subestimar el poder de la gracia. Dios puede hacer más en un segundo que lo que imaginamos en toda una vida. Así que, si alguna vez te preguntaste, ¿tuvieron tiempo para pedir ayuda? Sabe esto: Dios no necesita mucho tiempo para escuchar un corazón que vuelve a Él. Pero incluso con esta esperanza, ¿cómo hablamos con los que quedan?
Cómo respondemos con verdadera compasión y no con frases hechas cuando alguien está de duelo por un suicidio. Cuando llega el suicidio, el silencio alrededor del duelo es pesado, no solo por el dolor inmenso, sino porque la gente no sabe qué decir. Y tristemente, algunas cosas que se dicen hacen más daño que bien. Las palabras tienen un poder enorme en momentos de pérdida profunda. Pueden construir puentes hacia el consuelo o hundir a alguien más en la culpa y la soledad. Seamos claros sobre lo que nunca deberíamos decir. Ahora están en el infierno. No es nuestro lugar decir eso y distorsiona el corazón de Dios. Si su fe hubiera sido más fuerte, esto no habría pasado. Suena cruel, simplifica la lucha y ignora la realidad de la enfermedad mental. Dios solo necesitaba a otro ángel. Aunque se dice para consolar, puede parecer insensible y vacía. Todo pasa por una razón. En el dolor del trauma, esa frase puede sonar hueca e insensible. En cambio, esto es lo que podemos decir. Lo siento mucho. No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí contigo. No estás solo y ellos tampoco. La misericordia de Dios es grande. Tu dolor es real y le importa a Dios. Si alguna vez quieres a alguien que esté en silencio contigo, yo estaré. Una vez estuve con una madre llamada Grace, que se ahogaba en culpa tras perder a su hijo por suicidio. En el funeral, alguien le dijo que él debería haber orado más. Esas palabras la destrozaron, pero días después, una amiga llegó, la abrazó fuerte y le dijo: no sé qué decir, pero sé que Jesús llora contigo. Grace me contó que esa frase simple la salvó, no porque arregló todo, sino porque le recordó que no estaba sola. Esto es lo que necesitamos entender. Cuando alguien está de duelo, no necesita respuestas, necesita tu presencia, tu ternura. A veces, lo más parecido a Cristo que puedes decir es simplemente: aquí estoy. Y Dios también lo está. Ahora imagina una iglesia que se convierta en ese lugar seguro, no solo para los perfectos, sino para los que dudan, sufren y están rotos. Y si la iglesia no fuera un lugar de silencio o evasión, sino un santuario de sanación. Cuando un miembro muere por suicidio, el ambiente suele cambiar. Los sermones son diferentes. Las conversaciones se vuelven incómodas. Y el silencio es más fuerte que el dolor. Pero, ¿y si la iglesia eligiera un camino distinto y en vez de alejarse, se acercara? Jesús nunca dio la espalda a los que estaban rotos. Tocó a leprosos, cenó con marginados y llamó hija a una mujer llorando en medio de una multitud. Llama a su iglesia a hacer lo mismo. Romanos 12:15 nos dice: gozaos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Esto no es una sugerencia, es un mandato basado en la compasión. La iglesia nunca debería ser el último lugar al que alguien acuda cuando se siente roto, abrumado o avergonzado. Debe ser el primero. Una vez visité una pequeña iglesia en el Medio Oeste que perdió a un joven por suicidio. En vez de fingir que no pasó, crearon espacio. Hicieron una noche especial de adoración y recuerdo. Invitaron consejeros y pastores a hablar abiertamente. Permitieron a la gente llorar, hacer preguntas, orar y simplemente ser humanos. El pastor dijo algo inolvidable: esta no es una casa de juicio, es una casa de sanación. Gente de otras iglesias, y aún quienes están alejados de la iglesia, acudieron, atraídos por la promesa de un lugar donde el dolor podía expresarse sin miedo. Esa es la iglesia que Jesús construye, una que no huye de las historias difíciles, sino que se convierte en refugio para quienes las llevan. La lección es esta: no tenemos que tener todas las respuestas, pero sí tenemos acceso al sanador. Cuando reflejamos su corazón, la iglesia se vuelve un lugar de refugio. No de vergüenza. Pero ¿qué pasa con las familias que quedan, las que aún llevan ese dolor? ¿Qué esperanza pueden encontrar? Exploremos eso con delicadeza. Para los que permanecen, la esperanza y la sanación aún son posibles. El duelo por suicidio es diferente a cualquier otro. No es solo tristeza, es silencio, preguntas sin respuesta y culpa susurrando. ¿Podría haber hecho más? A quien esté pasando por esa pérdida, escucha esto con claridad. No eres culpable, no estás solo. Perder a alguien por suicidio deja una cicatriz invisible pero imborrable. Algunos días puedes sostenerla, otros una canción, una fecha
o una silla vacía te destrozan. Te preguntas si ese agujero en tu corazón alguna vez se cerrará. La verdad, quizás nunca desaparezca completamente, pero se puede sostener. Y con el tiempo puede empezar a sanar. El Salmo 147:3 nos recuerda: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios nunca prometió borrar el dolor, pero sí prometió acompañarnos en él, sostener cada lágrima y redimir incluso las partes de nuestra historia que nunca quisimos vivir. Recuerdo hablar con un padre llamado Jeff, que perdió a su hija adolescente por suicidio. Por meses no pudo orar ni siquiera entrar al santuario. Dijo, creía en Dios, solo que ya no sabía cómo hablar con él. Un día encontró su Biblia y dentro una nota adhesiva que ella escribió años atrás. Querido Jesús, gracias por nunca rendirte conmigo. De alguna forma, esas palabras se convirtieron en su oración. La sanación no llegó de un día para otro. Comenzó recordando que la gracia sigue llegando a los que quedan. Aquí está el corazón. El duelo puede quedarse contigo toda la vida, pero no tienes que cargarlo solo. Jesús camina junto a quienes quedan, y nosotros también podemos hacerlo. Entonces, ¿y ahora? ¿Qué hacemos con esta verdad, con este dolor, con esta invitación? Terminemos con lo más importante. La misericordia de Dios es más grande que nuestros últimos momentos. Cuando la vida termina en suicidio, muchos se preguntan si ese último momento lo define todo. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Estaban enojados con Dios? ¿Esa decisión selló su destino para siempre? En el fondo, la pregunta real es, ¿existe misericordia incluso para eso? La respuesta es un sí suave pero claro. Porque la misericordia de Dios llega más allá de los momentos más oscuros y finales. Si la gracia solo cubriera las partes fáciles de nuestras vidas, ninguno de nosotros pasaría la primera página. Pero la Escritura revela algo impresionante en Romanos 8:38-39. Nada, ni la muerte ni la vida, ni presente ni futuro, ni cualquier otra cosa en toda la creación, puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Lo notaste? Ni siquiera la muerte, ni la forma en que la muerte llega, puede impedir que Dios entre en cualquier parte de tu historia, incluso en el final más oscuro. Él es el mismo Dios que se encontró con el ladrón en la cruz, que escuchó las oraciones de Jonás desde lo profundo del mar, que vio a Elías bajo el árbol y no le dijo que se recuperara, sino que descansara. Aquí sigo. Una vez hablé con un joven llamado Marcus, que había perdido a su mejor amigo por suicidio. Entre lágrimas preguntó, ¿crees que Dios estuvo ahí en ese momento? No le ofrecí teorías, solo dije, creo que Dios está más cerca de los quebrantados de corazón. Eso fue suficiente para que Marcus siguiera respirando. Y a veces, eso es la gracia en acción. Aquí está la verdad. Nuestras peores decisiones nunca serán más fuertes que el acto más grande de Cristo, la cruz, donde Él declaró, consumado es. La salvación no depende de cómo ni cuándo morimos. Si perdiste a alguien, luchaste en silencio o te preguntaste si todavía hay tiempo, esperanza o gracia, la respuesta es sí. Y ahora, en este último momento de nuestra conversación, hay una elección, no para reescribir el pasado, sino para confiar en el Dios que lo sostiene. Quizás ahora respires un poco más tranquilo. Quizás la pregunta que te atormentó meses o años finalmente encontró algo más poderoso que el miedo, la misericordia. Lo que vimos hoy es simple pero sorprendente. El suicidio no está fuera del alcance de Dios. La desesperación no nos excluye de su gracia. Incluso en los momentos más oscuros y finales, su amor permanece. Puede que aún tengas preguntas, puede que cargues dolor o no tengas cierre, pero ahora mismo puedes decidir confiar en un Dios que nunca suelta. Si perdiste a alguien, sabe esto. No estás solo, nunca serás olvidado, y ellos tampoco. Si estás sufriendo, sabe que no tienes que cargarlo solo. No tienes que estar bien para que Él te sostenga. Jesús está cerca, el que se acerca al quebrantado de corazón, cerca de quien mira este video con lágrimas, cerca de quien pregunta en silencio, ¿podrá la gracia alcanzarme también a mí? La respuesta es sí. Si aún respiras, todavía tienes tiempo. Aún tienes esperanza. Aún lo tienes a Él. Si este mensaje tocó tu corazón, ¿podrías hacer dos cosas?
Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nunca sabes qué batallas silenciosas está enfrentando. Y suscríbete a este espacio, donde no tenemos respuestas fáciles, pero caminamos juntos, paso a paso, en gracia. Y si quieres hablar, orar o simplemente ser escuchado, deja un comentario. Aquí nunca estás solo, así que camina con cuidado, ama profundamente y recuerda, la misericordia no termina en tu punto más bajo. A veces es justo donde empieza.